Saludos señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro informativo de las 20:30 horas de este jueves. Estamos ya muy cerquita de las Navidades y entre una ola de frío que se marcha y otra que viene, hay muchas otras cosas que contarles en este día. Por ejemplo, este plan de bajas incentivadas de Arcelor, que pretende dejar en el paro, o por lo menos que abandonen la empresa, un total de 600 personas, 600 trabajadores en toda España. Parece que no va a afectar excesivamente a Asturias. Quienes no se van voluntariamente son los cerca de 1000 trabajadores de las empresas auxiliares que trabajan para Arcelor y que van a ser despedidos en los próximos días como consecuencia de la baja productividad de Arcelor, del descenso en la productividad de Arcelor. Vamos a hablarles de todo ello, pero también de cómo mañana va a estar en Asturias Fernando Alonso. Son las noticias de este día que comienzan con estos titulares. El plan de bajas voluntarias puesto en marcha por ArcelorMittal afectará a unos 600 trabajadores en España. La mayor parte de estas bajas voluntarias no afectarán a las factorías asturianas, mientras las 50 empresas auxiliares que trabajan para el gigante siderúrgico han comenzado a negociar con Arcelor, puesto que al reducir su producción se ven obligadas a despedir a 1000 trabajadores. Los 3 presos históricos de ETA trasladados al centro penitenciario de Villabona, en Asturias, en las últimas semanas, con motivo de la decisión del Ministerio del Interior de acercar presos de ETA al País Vasco, se encuentran conviviendo ya con los presos comunes. Con estos son ya 20 los presos de ETA ingresados en Villabona. Los representantes de distintos ayuntamientos de la región se quejan de las dificultades existentes en la tramitación y en los plazos marcados para recibir las ayudas del Fondo de Inversión Local del Gobierno. Así lo han puesto de manifiesto distintos representantes municipales al delegado del Gobierno en Asturias. Una empresa cetaria de Luarca denuncia la desidia del Departamento de Costas y del Ayuntamiento de Valdés a la hora de retirar un argallo que desde hace una semana bloquea el acceso a este vivero, donde hay 20.000 kilos de marisco que podrían perderse, arruinando a la empresa. El piloto asturiano Fernando Alonso pondrá mañana la primera piedra del complejo deportivo y el museo dedicado al bicampeón del mundo de Fórmula 1, que se va a levantar en el Centro de Deportes de La Morgal, en Llanera, y cuyo coste superará los 5 millones de euros. Como decíamos, el plan de bajas voluntarias que ha puesto en marcha ArcelorMittal va a afectar a 600 trabajadores en toda España, es decir, al 6,6% de los cerca de 9.000 empleados que se van a acoger a esta modalidad en todo el mundo. La mayor parte de estas bajas voluntarias no van a afectar a las factorías asturianas de Arcelor. Por otro lado, las 50 empresas auxiliares que trabajan para el gigante siderúrgico han comenzado a negociar ya con ellos, con Arcelor, puesto que al reducir su producción se ven obligadas a despedir a unos 1000 trabajadores. ArcelorMittal justifica su decisión de incentivar bajas voluntarias en España para 600 trabajadores en la compleja coyuntura internacional que obliga a adoptar determinadas decisiones difíciles, fruto de un profundo proceso de análisis. De momento, las bajas, que apenas sí afectarán a Asturias, serán de carácter voluntario y en que podrán acogerse a ellas los empleados que lo deseen. La medida forma parte del plan internacional de la compañía para reducir en 780 millones de euros sus gastos en materia de costes comerciales, generales y de administración. El plazo para acogerse en España al plan de bajas voluntarias expira el próximo 31 de enero y para la salida del personal se han establecido compensaciones que se estudiarán de forma individual. Mientras, los sindicatos han denunciado la falta de información sobre este plan que está dando la empresa. Quienes han comenzado a negociar con Arcelor son las 50 empresas auxiliares que se ven afectadas por el recorte de producción. Estas empresas han puesto de manifiesto la preocupación de los empresarios ante la complicada situación que atraviesa el sector, después de comprobar que actualmente sobran 700 empleos para los que se presentaría un ERE al margen de los 400 que ya han abandonado su puesto de trabajo. La medida, que fue rechazada de plano por los sindicatos, afecta sobre todo a personal fijo de las empresas auxiliares, ya que apenas quedan eventuales tras la última regulación. Tampoco las empresas auxiliares pueden aceptar las medidas porque no tienen capacidad de hacer frente al coste que supone regular a 700 trabajadores.
Y en otra empresa asturiana, los sindicatos UGT y comisiones obreras han expresado su rechazo rotundo al plan de la empresa General Dynamics para concentrar plantilla y producción en Trubia. El comité de empresa considera que la planta de La Vega, en pleno centro de Oviedo, con 290 trabajadores, es perfectamente viable y tiene carga de trabajo suficiente para justificar su supervivencia. Lo que nos han presentado no nos sirve y no hay posibilidad de que lo aceptemos. Y si la empresa intenta ejecutar este plan, se encontrará con un rechazo rotundo de los sindicatos. Así de tajante se ha mostrado el comité de empresa de la fábrica de armas. Los sindicatos critican que el plan no argumente las razones que llevan a la empresa a presentar la fusión de las plantas de Trubia y de La Vega en Oviedo en un plan a ejecutar entre los años 2009 y 2012. El plan de transformación prevé una inversión para el centro de Asturias de 7 millones de euros, según informó la compañía. Las actividades que se desarrollan en la fábrica de Oviedo pasarán a realizarse en las instalaciones de la planta de Trubia, que dista de la planta de Oviedo unos 14 kilómetros y está dentro del mismo término municipal. Y mientras, en medio de esta crisis, hay empresas que luchan porque esta no les arrastre y a veces también luchan con la lentitud o incluso con la ineficacia de las administraciones públicas. En plena campaña navideña, los responsables de una cetaria de marisco en Luarca denuncian que un argallo de 500 toneladas de tierra les impide entrar a la factoría desde hace una semana sin que nadie haya hecho nada para eliminarlo. Esto podría hacer que este empresario perdiera toda la producción de marisco en plena época, en plena temporada. Un argallo de piedra y tierra de unas 500 toneladas de peso impide el acceso a la cetaria de la playa tercera de Luarca desde el pasado miércoles, en la que hay cerca de 20 toneladas de marisco. El argallo se produjo el pasado miércoles y estuvo a punto de sepultar a un trabajador que pasaba con el vehículo por la cetaria, según ha manifestado el gerente de la empresa Cetaria Sport y Mariscos Villa Carmen. Los propietarios de la empresa de mariscos se quejan de la desidia por parte del Departamento de Costas y del propio Ayuntamiento de Valdés a la hora de solucionar el problema, después de una semana desde que se produjera el suceso. Aseguran que cerca de 20.000 kilos de marisco, entre langosta, centollo, buey, nécora, bogavante y camarones, se encuentra dentro de la cetaria y en plena campaña de Navidad, y sin poder acceder al producto, poniendo en peligro la subsistencia de la empresa, que en plena crisis dice que estas fechas sirven para salvar números. Los representantes de distintos ayuntamientos de nuestra región se han quejado hoy de las dificultades que tienen para tramitar y para cumplir con los plazos que ha marcado el Gobierno para recibir las ayudas procedentes del llamado Fondo de Inversión Local para la Crisis, aprobado por el Gobierno central para hacer frente a esa situación. Así lo han puesto de manifiesto distintos representantes municipales e incluso sindicales tras la reunión mantenida en Oviedo con el delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín. Los ayuntamientos se han quejado en esa reunión de que los plazos para la presentación de los proyectos finalizan el 24 de enero y es requisito indispensable que no figuren en otro presupuesto ya existente ni reciban participación de ningún otro organismo. Una vez superada esta primera fase, el Gobierno entregará el 70% del presupuesto aprobado a los ayuntamientos, que tendrán que presentar antes de que finalice el 2009 la certificación de que ha sido finalizada la obra para poder cobrar el 30% restante. Las ampliaciones que los ayuntamientos reclaman corresponden tanto a los plazos de tramitación como a la presentación de los proyectos y a los de certificación de obras. Tras la reunión, el delegado del Gobierno ha reconocido que los municipios más pequeños serán los que encontrarán más dificultades para tramitar los proyectos. Uno de esos ayuntamientos beneficiados por las ayudas estatales es el de Gijón. El Gobierno va a destinar a la Villa de Jovellanos una partida de más de 85 millones de euros que se centrará en vivienda, en infraestructuras y en empleo. La consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad ha resaltado los 140 millones de euros no incluidos en el presupuesto vinculados a la puesta en marcha de la Zalia. La alcaldesa de Gijón destacó además la fuerte inversión para la ciudad del próximo año, que entre Ayuntamiento, Principado y Estado podría llegar a alcanzar casi los 600 millones de euros. La consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado, María José Ramos, presentó junto a la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, el proyecto de presupuesto autonómico para 2009,
correspondiente a los municipios de Gijón y Carreño, que contarán respectivamente con 85,3 y 12,8 millones de euros, un total de 98,15 millones para la comarca, centrados en vivienda, infraestructuras y empleo. Los presupuestos para la ciudad de Gijón en este año se acercan a los 580 millones de euros en inversiones en esa colaboración y cooperación entre las distintas administraciones. Unos presupuestos, sin duda, difíciles de superar en el futuro, puesto que tienen esta parte tan importante también de los fondos que el Gobierno de España ha decidido que sean invertidos directamente por los ayuntamientos. También afirmó que los presupuestos del Principado para Gijón responden a la legítima ambición de la ciudad y los definió como presupuestos inversores, entendiendo que cumplen así con las necesidades del municipio en una época difícil, en la que es importante impulsar la actividad económica y el empleo. Son unos presupuestos que tienen que ver con cuestiones de alto interés para la ciudad de Gijón, como son los presupuestos que se corresponden con ese empuje fortísimo para las comunicaciones con la zona de actividades logísticas que está plenamente lanzada. Entre los detalles de los presupuestos, en educación se dedicará 5,65 millones de euros y las principales partidas irán para el Colegio Jovellanos y la ampliación de 27 unidades, lo que supondrá 2,26 millones, y el IES Doña Jimena y la ampliación de 10 unidades con más de 2 millones de euros. En municipios más pequeños tienen otros problemas. Desde el Ayuntamiento de Pola de Lena y el de Mieres instan a las administraciones, tanto el Gobierno central como al regional, a que no permitan que finalmente Renfe no haga parada en estas localidades, como hasta ahora sí ocurría en la línea Gijón-Barcelona. Y es que a partir del 14 de diciembre, ya mismo, desde este fin de semana, Renfe ha manifestado su intención de suprimir la parada en la estación de Pola de Lena y de Mieres en el trayecto de Gijón a Barcelona, con salida a las 8 menos 20, y en el de Barcelona a Gijón con salida a las 9 y 20 de la mañana de la estación catalana. Queremos manifestar nuestro absoluto rechazo de forma contundente a esta medida y pedimos la paralización inmediata de la misma. Algunos se llenan la boca falando del futuro de les cuenques mineres, de les supuestas políticas de reindustrialización, pero la única verdad es que por parte que algunos están consiguiendo el aislamiento total de les cuenques a todos los niveles, ¿no? Lo que exigimos al gobierno del Estado español y la suspensión inmediata de esta medida y el mantenimiento de les paraes de Mieres y de la Pola. El pleno de la Junta General del Principado de esta tarde ha servido para que tomaran posesión de su cargo como diputadas de Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes, Diana Camafeita y Emilio Vázquez, que sustituyen en sus escaños a los ahora consejeros de Medio Rural y a la de Bienestar y Vivienda, Aurelio Martín y Noemí Martín, respectivamente. Pero además este pleno ha servido para poner en evidencia las primeras discrepancias de los flamantes socios de gobierno, PSOE e Izquierda Unida, a cuenta de los presupuestos de la Consejería de Cultura, que Izquierda Unida reconoce abiertamente que no le gustan. El coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, Jesús Iglesias, ha anunciado que su grupo parlamentario y el del PSOE acordarán las enmiendas necesarias para mejorar el proyecto de presupuestos del Principado para el 2009 en lo relativo a la Consejería de Cultura y cumplir el acuerdo entre ambas formaciones. En un comunicado, Iglesias, que ha reconocido que no les gustan los presupuestos de Cultura, aseguró que ambos grupos serán los encargados de enmendar el proyecto elaborado por el Gobierno y dar así el cumplimiento debido al espíritu y la letra del pacto suscrito por Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes y la Federación Socialista Asturiana. Pero además, este pleno ha servido también para que el consejero de Economía y Hacienda afirmara que el criterio básico para condicionar la concesión de avales por parte de Asturgar pasa por la rentabilidad, competitividad, solvencia y continuidad de la empresa, asegurando que estos avales deben ser analizados por los técnicos. En este pleno tomaron posesión de su cargo tanto Diana Camafeitia como Emilio Vázquez.
El jefe del Ejecutivo Regional, Vicente Álvarez Areces, ha firmado la constitución de la Sociedad Avilés Isla de la Innovación, que gestionará el plan especial previsto para el entorno de la ría de Avilés con el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer como elemento principal. La sociedad anónima recién constituida tendrá como objetivos avanzar en la planificación, desarrollo, gestión y ejecución urbanística del ámbito territorial de la Isla de la Innovación. La supresión de la barrera ferroviaria, la diversificación y el aumento de la competitividad del puerto de Avilés y la transformación urbanística de estas áreas, junto con las nuevas posibilidades de desarrollo y ordenación, van a ser otras metas también tras esta firma. Entre los proyectos que ya cuentan con consignación presupuestaria, vinculados a la Isla de la Innovación, están además las obras de saneamiento pendientes, la construcción de la nueva sede de la Escuela Superior de Arte de Asturias y un aparcamiento para completar el complejo arquitectónico diseñado por Niemeyer. El Partido Popular ha criticado este acto propagandístico, ha dicho, cuando los presupuestos del 2009 recortan la asignación económica para el Centro Cultural Oscar Niemeyer. Los 3 presos históricos de ETA que han sido trasladados al centro penitenciario de Villabona, en Asturias, en las últimas semanas, en los últimos días incluso, Ignacio García Arregui, apodado Iñaki de Rentería, Carlos Almorza, Pedrito de Andoain y Valentín Lasarte, con motivo de la decisión del Ministerio del Interior de acercar a presos del País Vasco, presos de ETA al País Vasco, se encuentran conviviendo ya con los presos comunes. Como recordarán, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha admitido que se han producido esos acercamientos de presos de la organización terrorista ETA a cárceles más cercanas al País Vasco, como es el caso de Asturias. Con estos son ya 20 los presos de ETA ingresados en la prisión de Villabona. Más concretamente, Ignacio García Arregui, apodado Iñaki de Rentería, cumple condena en el módulo 7, Carlos Almorza, Pedrito de Andoain, está ingresado en el módulo 8, mientras que Valentín Lasarte está en el módulo 5, todos ellos conviviendo con presos comunes. Los presos de ETA en el centro penitenciario de Villabona a día de hoy son 20, de los que más de la mitad son hombres y 4 mujeres, una cifra que según las mismas fuentes no es muy alta con respecto a otras cárceles españolas con presos de ETA. Los sindicatos penitenciarios se han manifestado no en contra del traslado de presos de ETA, pero sí en lo que respecta al número total de reclusos en la cárcel de Villabona por el estado de masificación del centro penitenciario asturiano, ya que el pasado viernes se alcanzó un nuevo récord de ocupación con 1.641 presos, lo que supone una tasa cercana al 200%, ya que la cárcel dispone de 840 plazas residenciales repartidas en 10 módulos. Según los sindicatos, la tendencia de nuevos ingresos, lejos de invertirse, se mantiene al alza, como demuestra el hecho de que desde primeros de año la población reclusa aumentó casi un 10%. La Unión de Consumidores de España en Asturias y otras 50 asociaciones han apoyado hoy públicamente la apertura de los centros de salud por la tarde y han acusado al sindicato médico, el SINPA, de boicotear esta medida que también quiere poner en marcha el gobierno regional. El presidente de la Unión de Consumidores dice que el sindicato médico hace todo lo posible porque el nuevo horario no se implante. El contenido de la declaración de apoyo a la apertura de los centros de salud por las tardes recoge que el Principado es la única comunidad autónoma donde estos no abren por la tarde, lo que supone una situación excepcional, han dicho. Medio centenar de asociaciones de vecinos y pensionistas y colectivos sociales secundaron una iniciativa de la Unión de Consumidores de Asturias, consistente en la firma de un manifiesto de apoyo a la apertura de centros de salud de atención primaria por las tardes. En el texto se acusa al sindicato médico SINPA de intentar boicotear esta medida, incluida en el acuerdo de reforma de este nivel de sanidad, firmado entre los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y Uso y la Consejería de Salud. El manifiesto fue presentado por el presidente de UCE Asturias, Dacio Alonso, en un acto al que asistieron varios representantes de colectivos firmantes. Junto al responsable de la Unión de Consumidores, presidieron el acto María José Quiroga, presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Ovidio González Fernández, presidente de la Asociación de Pensionistas El Costeru de la Camocha, y Vicenta Gutiérrez, presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias. Más de 50 asociaciones de todo tipo que hay en Asturias, y el objeto de esta plataforma no es otro que defender algo que consideramos que es nuestro, que son los servicios públicos y especialmente la sanidad pública. Cuando hemos visto que sí hay todo un movimiento
en el sistema sanitario, liderado por el SINPA, por el sindicato médico, para intentar boicotear ese acuerdo que llegó la Administración Sanitaria y los sindicatos, es cuando hemos entendido que necesitábamos que se visualizase que los ciudadanos hoy nos hemos reunido aquí, nos hemos organizado para defender la apertura de los centros de salud por la tarde. No solamente porque sea legal, que ya lo es, sino para que esté legitimada por los usuarios. Pero el texto también critica duramente a los colectivos de profesionales sanitarios que desde posiciones cerradamente corporativas se oponen a la medida y tratan de hacer todo lo posible para que este nuevo horario no llegue a implantarse. Era una clara referencia al sindicato médico SINPA, como se ocupó de matizar Dacio Alonso. El presidente de la UC acusó a la central de irresponsabilidad por pretender boicotear la firma de este acuerdo y lo consideró un grupo gremial. La Jefatura Superior de Policía de Asturias y la Federación Asturiana de Comerciantes apuestan esta Navidad por montar un dispositivo de alerta temprana con el fin de detectar posibles robos antes de que se cometan. Con este objetivo se han reunido para perfilar el Plan Navideño de Seguridad 2008, en el que destaca como principal novedad este dispositivo de advertencia contra el delincuente que se pretende poner en marcha la próxima semana. La Jefatura Superior de Policía de Asturias pondrá en marcha la semana que viene la campaña preventiva de Navidad 2008, que abarca a todas las comisarías de Asturias. Mediante este plan, que durará hasta mediados de enero, agentes de policía de paisano y uniformados vigilarán las zonas más comerciales. Cándida Vicente, responsable de comunicación de la Policía Nacional de Asturias, destacó que el plan intenta ser ante todo preventivo, con el fin de disuadir a todas las personas que tengan planeado desplazarse al Principado para cometer robos en áreas comerciales o evitar también robos de carteristas en la calle, aprovechando descuidos o despistes de los transeúntes. Los policías uniformados. Esa es una parte, que es la parte que se nos ve y es la parte preventiva. Después se complementa con otros grupos de policías que no van uniformados, que van, como se dice normalmente, pues de paisano, y que serán los que se dediquen a detectar aquellos grupos organizados, aquellos carteristas, para proceder a su detención y acumular las pruebas pertinentes. Los objetivos específicos se dirigen a potenciar las actuaciones encaminadas a la obtención de información en prevención de robos en joyerías, peleterías, ópticas, perfumerías, en la vía pública y ante posibles alunizajes en establecimientos comerciales. Por su parte, el presidente de la Federación Asturiana de Comercio, Severino Álvarez, aconsejó a todos los comerciantes que mantengan la calma en el caso de sufrir algún percance y que llamen al teléfono 091 para alertar a los agentes de policía. Y sobre todo insistir mucho en que hay que ser ojos y oídos de la policía. Eso es lo más importante. Lo más importante es observar a la gente que tú te inspira desconfianza y decirle que hay que mirar pues el color del pelo y si es rizado o cómo tiene los ojos, sino qué pantalón o qué jersey lleva. Esto ya lo veníamos diciendo. Creemos que es muy acertada esa teoría de tener ciertos coches visibles, ostentosamente visibles, de policías y unos policías uniformados, y esos otros que no van uniformados, los que van de paisano, y que más o menos, bueno, pues sabemos por dónde andan y dónde están. Las españolas dedican el triple del tiempo a las tareas domésticas que los españoles o que los hombres, que sus maridos o sus parejas. Hacer la cama, la comida, coger una escoba o pasar el polvo sigue siendo trabajo de mujeres, a pesar de tener como referente a otros países como Suecia, donde el reparto es mucho más igualitario. Hemos salido a la calle para ver qué opinan los asturianos y las asturianas al respecto. Un reciente estudio muestra cómo, a pesar de encontrarnos en el siglo XXI, las mujeres siguen llevando el peso de la casa. De hecho, estas hacen 3 veces más tareas domésticas que los hombres. España, junto a Italia, es el país de la Unión Europea donde existe mayor distancia entre sexos respecto al reparto de las tareas del hogar. Según el informe En torno a la familia española, análisis y reflexiones desde perspectivas sociológicas y económicas, se desprende que las mujeres españolas dedican diariamente una media de 4,55 horas al trabajo de casa, mientras que los varones tan solo 1,37.
Unos datos muy alejados de países como Suecia, Noruega o el Reino Unido, donde existe un reparto más igualitario. Hemos salido a la calle a ver cómo se reparten las tareas los asturianos y los datos no distan mucho de la media. En mi casa también, pero bueno, aunque el marido colabora mucho, pero los hijos nada. Se reparten las tareas, en eso no tengo ningún problema. La escoba, estando yo en casa, no lo necesito. Ahora, si no estuviera, sí. El mío no estando yo, coge la escoba tranquilamente. Tuve 15 días para venidor y él se arregló como Dios. Muy bien, pues. Y cuando vine estaba todo perfecto. Tengo un marido único. Dar ayuda un poco más que antes, porque antiguamente no ayudaba un poco. Ella, no, ella hace más que yo. Sí. Ella hace más que yo. ¿Usted coge la escoba? La escoba no, tenemos aspirador y lo pasa ella normalmente. Yo suelo cocinar. Asturias tiene 86 menores con alta capacidad, es decir, existen diagnosticados 86 niños en las aulas del Principado que podríamos llamar superdotados. La Consejería de Educación ha comenzado este curso realizando un test a niños de 5 años para detectar alumnos con alta capacidad y estos han dado sus frutos, ya que las primeras pruebas realizadas durante el pasado curso a más de 1.600 alumnos obtuvieron 32 diagnosticados. Sin embargo, a pesar de que al igual que el resto de menores son niños, no son tratados como tal y en muchos casos los padres sienten que sus hijos son discriminados por esta cualidad que les hace distinguirse de los demás. La Asociación de Padres de Alumnos de Altas Capacidades acoge a todas estas familias y además promueve programas con la Universidad de Oviedo y con la Consejería de Educación para el desarrollo de proyectos de lo que llaman enriquecimiento cognitivo para estos niños. Nos acompaña esta noche Paloma de Castro, es la presidenta de esta asociación de padres con hijos superdotados o, como decíamos antes, con un coeficiente intelectual más elevado. Vamos a, si te parece, Paloma, buenas tardes. Buenas noches en primer lugar. Vamos a aclarar, si te parece, bueno, primero empezamos por la asociación, con qué fin o cuál es la razón por la que fundáis esta asociación de padres de alumnos de altas capacidades. Bueno, pues esta asociación se creó ya en 1994 por una necesidad. Simplemente los padres necesitábamos unirnos para encontrar un punto de enlace en cuanto a las capacidades, en cuanto a las características de nuestros hijos. Entonces esta asociación, hoy por hoy, nuestro objetivo principal, por así decirlo, es el apoyo, no solamente emocional, sino también orientativo respecto a qué es el tema, qué es la cuestión de la alta capacidad, qué es lo que podemos hacer con nuestros niños, qué necesidades tienen y cómo resolverlas, ¿no? Y tanto desde un plano personal, familiar, social y frente a la administración también. Pues esa es la primera pregunta. ¿Qué es un niño o una niña con alta capacidad? ¿Es un niño superdotado? ¿Exactamente qué es? Vamos a ver, el concepto de alta capacidad es un término genérico y tiene un poco el concepto administrativo, porque dentro de la alta capacidad englobaríamos, por una parte, los niños precoces, que simplemente desarrollan unas operaciones mentales a una edad que no les corresponde, ¿no? Existirían luego también a continuación los niños talentosos, que son aquellos que tienen un tipo de inteligencia muy desarrollada, como pueden ser, por ejemplo, el talento matemático o el talento musical. Luego existe también la superdotación, que en la superdotación confluiría lo que sería un potencial intelectual para todo tipo de inteligencias, más una motivación que es voluble, es decir, una motivación por los temas que fueran de su interés y un alto grado de creatividad. Dentro de la alta capacidad también estaría la genialidad, que no es superdotación, como a veces se pretende, ¿no? Que sería la genialidad, digamos que sería posterior, y cuando una superdotación ha sido desarrollada, ha tenido un rendimiento, por así decirlo, ¿no? Como los grandes genios, como Mozart, como Einstein, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso engloba a lo que llamamos niños o alumnos de alta capacidad. Sí. Menuda responsabilidad, me imagino, ¿no? Cuando un padre, mediante uno de estos test y mediante una serie de estudios, le dicen que tiene un niño de alta capacidad, bueno, es una responsabilidad muy elevada, ¿no? Sí, en ese sentido, la verdad es que la asociación da ese primer apoyo informativo, es decir, los padres que se acercan a nuestra asociación muchas veces no tienen claro qué es, a qué se enfrentan, ¿no? O cuáles son las posibles características de sus hijos. Tienen una idea, pues bueno, nosotros también intentamos siempre desmitificar o eliminar los estereotipos que existen en la sociedad, que son niños pues inteligentísimos, socialmente con muchas habilidades y que tienen, digamos, la vida resuelta, por así decirlo. No necesariamente. La alta capacidad es simplemente un potencial, y desde la asociación lo que pretendemos es darles toda la información a las familias que se acercan a nosotros para que sean capaces, por un lado, de desarrollar ese potencial intelectual y por otro lado de conseguir que sus hijos sean felices, que emocionalmente salgan adelante, que desarrollen las habilidades sociales, que su autoestima crezca, etcétera, ¿no?
¿Cuándo y cómo se descubre que un niño es un superdotado o, como decíamos, o tiene alta capacidad? Bueno, hay muchas características que ya desde pequeñinos se pueden reconocer en los críos, como son pues eso, esa curiosidad innata por aprender, que plantean preguntas extrañas o que no son propias de su edad, tienen un alto vocabulario también desde muy pequeños y sobre todo son niños rebeldes que son muy razonables en el sentido de que siempre debaten, ¿no?, la autoridad, por eso a veces pueden ser un poco pues revoltosos o que no se quedan con una mera explicación, siempre quieren ir un poco más allá. Entonces, desde pequeños, evidentemente, por la atención precoz es importante que los padres sepamos qué es la alta capacidad o la sociedad en general, para así poder detectarlo y poder que se desarrollen como personas, al fin y al cabo. Bueno, pues si te parece, como tú decías antes, hay muchos mitos, frases más afortunadas o muy poco afortunadas que tiene la sociedad hacia estos niños. Podemos, si te parece, aclarar algunas de ellas. ¿Un superdotado suspende alguna vez un examen o no? Vamos a ver, cada persona, yo digo, es un universo. Entonces, cuando hablamos de niños de altas capacidades, hay absolutamente de todo. Hay niños que funcionan muy bien en el colegio, desarrollan su potencial correctamente y pueden dar unos resultados académicos muy positivos. No obstante, existe un alto porcentaje de fracaso escolar. ¿Por qué? Pues bien por la desmotivación, porque los niños se aburren en el colegio y el sistema no está preparado para darles una respuesta. Entonces, es frecuente, por desgracia, que los niños lleguen a un punto en el que lleguen a la conclusión de que aprender en el colegio no es divertido. De ahí que exista bastante fracaso escolar, ¿no? Entonces, un niño con alto rendimiento académico no es necesariamente un superdotado, ni lo contrario, un niño con bajo rendimiento puede serlo. Los padres pueden meter la pata, me imagino, en alguna ocasión, quizá al agobiar un poco al hijo o al presumir de que su hijo es muy listo, o de que su hijo... Eso también es un estereotipo, porque a menudo a las familias, pues bueno, desde pequeños nos acusan, entre comillas, de que sobreestimulamos a los niños, porque de hecho al ser precoces, todos los niños de altas capacidades desarrollan operaciones mentales, matemáticas, lingüísticas, etcétera, que no son propias. Entonces a veces se lo achaca, o sea, la sociedad en general se lo achaca a los padres, que los niños son sobreestimulados, pero no es así, es decir, evidentemente pues habrá casos de todo, puede haber algún caso de sobreestimulación, pero por línea general el niño, es decir, la tónica es que el niño marca el ritmo y los padres en realidad le damos lo que nos pide, lo que necesitan realmente, ¿no? Habéis hecho una serie de razones, de frases, explicando lo que no es un superdotado. A mí algunas de ellas me parece que están muy bien. Decís, por ejemplo, un superdotado no es un bicho raro que anda por ahí y que nada más verle ya se le ve lo raro que es. No necesariamente, vamos. No, a veces cuando me preguntan, pues eso, la gente, ¿pero cómo son? Si alguien quiere encontrar una marca física o una respuesta visualmente perceptible, va a ser muy difícil, porque los niños de altas capacidades son como el resto de los seres humanos, ¿no? Y de hecho muchas veces luego en cuanto a su personalidad los hay tímidos, los hay líderes natos, los hay que se relacionan muy bien con los demás, los hay que no, los hay que les encantan los deportes, los hay que prefieren otro tipo de enriquecimiento intelectual, etcétera, ¿no? Entonces hay absolutamente de todo como el resto de las personas, ¿no? Suele ser un niño al que le gusta jugar, ¿por qué no? No es que siempre le guste estar con los más mayores, ni en la biblioteca continuamente, ni nada parecido, que supongo que es otro de los estereotipos, ¿no? Sí, eso es. Por supuesto que a los niños de altas capacidades les gusta jugar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no son capaces de desarrollar sus habilidades sociales con el resto de compañeros porque no comparten intereses. De hecho, la asociación desarrolla una labor fundamental al darles la posibilidad de que jueguen entre ellos, de que realicen talleres y actividades en las que están con niños que tienen las mismas intereses pares o intereses que confluyen, ¿no? Porque otra característica es eso, es que tienen una curiosidad innata por absolutamente, o sea, por casi todo, o por temas muy dispares, y dentro de la asociación mismamente hay críos que quieren realizar actividades muy distintas, pero el juego es fundamental en todos los niños, y el típico de que les gusta estar en la biblioteca, evidentemente, pues a veces, habida cuenta que necesitan llenar ese saco de curiosidad que tienen en los libros, o hoy por hoy también a través de internet, pueden llenarlo, y de ahí que a lo mejor pues bueno, parezca que ese es el ámbito que les da más satisfacción, ¿no? El cine, algunos programas de televisión quizá, o las leyendas que figuran en torno a, como tú dices antes, a Mozart, a Einstein, ¿ha hecho a favor de estos niños o todo lo contrario?
Básicamente, las películas que hay sobre superdotación no hablan exactamente de superdotación, sino de genialidad. Es decir, la genialidad es un tanto mínimo por ciento de la población, mientras que la superdotación es el 2,5%. Hay muchísima más superdotación por todas partes de lo que pensamos. En realidad, las películas normalmente pues, bueno, tienden a hablar de genios, de personas que despuntan muchísimo en varias inteligencias, pero a lo mejor en una en concreto, ¿no? Entonces se mitifica y pues se alimenta ese prejuicio social que existe sobre la superdotación o sobre la alta capacidad en línea general. De hecho, una de las cosas que vosotros decís es que un superdotado no es un mono de exhibición, decís, ¿no? Sí, evidentemente, porque son personas que tienen su corazoncito como el resto del mundo, ¿no? Entonces, a veces cuando la gente espera que cuando se habla de un superdotado, a ver qué es lo que sabe hacer, ¿no? Evidentemente, ese potencial que te comentaba anteriormente se puede desarrollar o no. De hecho, hay niños de altas capacidades que no despuntan en nada en concreto, sino que tienen ese potencial absolutamente para todo, pero no son un mono de feria en el sentido de que puedan realizar una actividad que llame la atención. No es lo que hemos dicho, lo que vemos en películas como Una mente prodigiosa, etcétera, eso ¿no? Es, capaz de rellenar una pizarra con fórmulas en un momento. Eso es genialidad, eso es. Ajá. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Paloma, porque además habéis firmado convenios también con la Escuela Universitaria de Informática de Gijón, porque la pregunta sería también cómo pueden ayudar a la sociedad estos niños superdotados, ¿no? O con alta capacidad, quizá sobre todo en aspectos como la informática, ¿no? Sí, permíteme que diga que desde la asociación trabajamos mucho el aspecto emocional, porque al fin y al cabo a los padres nos parece fundamental que nuestros hijos sean felices, pero al igual que hay que desarrollar ese tema, también el aspecto del enriquecimiento cognitivo es muy importante. Es decir, el objeto de estos convenios que estamos firmando con distintas facultades es que los niños tengan un acceso a una información que los centros educativos o que los propios padres somos incapaces de darles. La facultad pone a nuestra disposición, aparte del personal docente, que está mucho más cualificado para resolver cualquier tipo de duda en cualquier tipo de materia, pone también sus instalaciones y de hecho todas las experiencias que hemos tenido, y concretamente esta en Gijón, ha sido muy gratificante también para los profesores, porque encuentran finalmente en nuestros niños personas, al fin y al cabo, que tienen un alto interés y un alto interés por aprender, por descubrir cosas nuevas, ¿no? Que el tema de la informática es fundamental porque estas generaciones, pues bueno, nacen con el ordenador casi debajo del brazo, ¿no? Entonces, la informática es un tema muy amplio, pero concretamente les puede dar respuesta pues, a esa curiosidad que comentábamos antes, ¿no? Paloma de Castro, la presidenta de esta asociación de APADAC, muchísimas gracias por estar aquí, la Asociación de Padres de Alumnos de Altas Capacidades. Gracias por explicarnos todos estos y tirar por tierra en algunos casos todos estos mitos también que teníamos. Un placer, gracias a vosotros. Más cosas, los arqueólogos del Peñón de Raíces datan de forma absoluta, por primera vez en Asturias, una pieza cerámica del siglo VII y han encontrado nuevas fortificaciones de Gauzón en un enclave que sitúan por su relevancia histórica y su potencial emblemático al mismo nivel de interés que tendría, por ejemplo, Covadonga. El arqueólogo Iván Muñiz, codirector de la campaña, no ha dudado en declarar que el carácter simbólico del lugar donde recubrió la pedrería de la Cruz de la Victoria, tal como la conocemos, sumado al hecho de que existen vestigios físicos de la fortaleza, sitúa la importancia del enclave al nivel de Covadonga, que no conserva vestigios auténticos de ese pasado remoto vinculado a la batalla de Pelayo. Los responsables del proyecto desvelaron la aparición de materiales cerámicos datados de forma absoluta en el siglo VII, algo que hasta ahora no había podido realizarse en Asturias, donde la datación más antigua con esa precisión corresponde al siglo VIII. Me refiero en primer lugar a la recuperación de lo que es el primer lote de cerámicas asturianas del siglo VII, con dataciones absolutas del siglo VII, y por otra parte a lo que constituye el primer hallazgo de cerámica propiamente romana. Se trata de un fragmento de cerámica romana que además en cronologías, siglo VI-VII, encaja muy bien con lo que sabíamos desde el punto de vista del carbono 14 para esa etapa más antigua del castillo. Más de 2.500 piezas de cerámica, escorias de una fundición, puntas de flecha y contrapesos de lanzas son solo algunos de los hallazgos de la campaña de excavaciones en el Peñón de Raíces, iniciadas en primavera, que finalmente se han dado a conocer. La gran variedad de elementos aparecidos y la singularidad de algunos apuntalan las teorías de los arqueólogos Iván Muñiz y Alejandro Álvarez sobre la importancia del yacimiento en el que se erigía el castillo de Gauzón, así como su antigüedad. El material arqueológico nos refleja una sociedad que habitaba el castillo, pues desde un punto de vista social,
claramente jerarquizada, ¿no? Aparecen elementos metálicos señoriales asociados, bueno, pues a la existencia de una nobleza en el castillo, una guarnición militar. ¿Qué tipo de elementos? Bueno, estamos hablando de elementos sobre todo asociados a la caballería. El concejal delegado de Patrimonio y Hacienda, Ramón Martínez Campo, ha explicado que hasta ahora se ha destinado a esta campaña de excavaciones 95.000 euros. En total, la inversión ascenderá a 500.000 euros, cuya financiación será aportada por el Ayuntamiento y el Principado de Asturias. El piloto asturiano Fernando Alonso pondrá mañana la primera piedra del complejo deportivo y el museo dedicado al bicampeón del mundo de Fórmula 1, que se va a levantar en el Centro de Deportes de la Morgal, en Llanera, y cuyo coste va a superar los 5 millones de euros. El complejo deportivo Fernando Alonso, que está previsto que se concluya en el 2010, contará también con una escuela de pilotos y de conducción especializada entre las actividades que llevará a cabo para fomentar la educación vial y la formación de técnicos deportivos. Este complejo se ha proyectado con la intención de promover el mundo del motor en Asturias y estará centrado en la especialidad automovilística de los cars, para la que se ha diseñado fundamentalmente esta instalación. El Consejo de Gobierno ya había autorizado en octubre del 2006 la firma de un convenio con el grupo Fernando Alonso para el desarrollo de este complejo deportivo y museístico, que estará gestionado por una fundación integrada por representantes del Principado y de la familia del piloto. El piloto asturiano, que estos días ha entrenado en el circuito de Jerez de la Frontera, estará acompañado mañana en este acto por el presidente del Principado y otros miembros del Gobierno y autoridades regionales. Y en cuanto al tiempo, mañana viernes parece que vamos a ver algo de sol en Asturias, sobre todo en la zona central y a primeras horas del día, aunque a lo largo de la tarde pueden producirse de nuevo nubes y algunos chubascos. Las temperaturas van a seguir siendo bastante bajas antes de que, según dicen, el próximo fin de semana vuelva otra ola de frío. Las máximas estarán en torno a los 9 o 10 grados, las mínimas 4 o 5 grados. Nada más, así es como despedimos nuestro informativo de hoy, recordándoles como siempre que pueden seguir informados en cualquier momento cuando ustedes lo quieran a través de nuestra página digital. Que pasen ustedes una feliz noche y mañana a las 20:30 horas volvemos de nuevo con la información. Hasta mañana.